ustedes, pues vamos a pedirle a Dios que nos ayude en oración. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que nos das, estar juntos como hermanos, Señor, y poder compartir tu palabra, Señor. Pues, Padre, todo lo ponemos en tus manos, Señor, para que me ayudes a compartir tu palabra, Señor, que fluya y que tú hables, Señor, que quites todo lo que sea de hombre, Señor, y que hable tu espíritu, Padre, porque a ti te glorificamos, Señor, porque a ti sea la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema, como les decía, es del trabajo. El enfoque que vamos a tener son tres cosas. Número uno es cómo manejamos los recursos de nuestro trabajo, como número uno. El número dos, cuál es la actitud hacia el trabajo de nosotros. Y como número tres, es cómo enfrentar los problemas del trabajo y de nuestra vida, ¿no? Son las tres cosas que vamos a manejar en este tema. Fíjense que yo les quiero decir algo. ¿Saben por qué se llama el trabajo trabajo? Porque cuesta trabajo. Si no se llamara fácil o eso, ¿no? Pero realmente sí, el trabajo es eso. Por eso se llama trabajo. Porque cuesta trabajar y hacer las cosas, ¿no? En Génesis, para establecer bien esto el tema, vamos a irnos a Génesis. Bueno, si quieren, ahorita se lo digo. Génesis 3:19. Ahí Dios habla a Adán muy claramente. Y le dice ahí que con el sudor de su frente, pues él iba a comer, ¿no? Entonces, ahí Dios Padre le está diciendo al primer hombre en esta tierra, ¿no? Humano, que él de lo que produciera iba a comer. Y ahí Dios le está dando específicamente una cosa al hombre. Ok, cómo se tenía que alimentar, pero también ahí iba junto con eso la responsabilidad de ser hombre, de proveedor, ¿verdad? Ahora sí que para Eva, ¿no? Y los demás hijos que él tuvo. Entonces es muy importante que nosotros como hombres que sepamos esto, que Dios quiere que nosotros trabajemos y que suplamos las necesidades de nuestra familia. Y otra cosa muy importante, que dice en la Biblia que nosotros todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Nuestro patrón verdadero no es no es tu jefe el que está ahí. Bueno, Dios lo puso ahí, ¿no? Pero tu verdadero jefe es Dios. Es otra cosa que debemos de establecer bien en nuestras vidas como hijos de Dios. Porque todos los que estamos aquí somos hijos de Dios por medio de Jesús. Entonces, es otras cosas que nosotros debemos saber. Dice también la palabra que el que no provee es peor que un incrédulo, ¿no? En la Escritura habla eso. Otra cosa que habla en los evangelios. Bueno, nuestro tema va a ser basado en Proverbios 6. Vamos a ver Proverbios 6 del 1 al 11. ¿Ya estamos todos? ¿Ok? ¿Sí? Dice el versículo 1. Hijo mío, si saliera fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, el 2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Bueno, ahí Salomón está hablando que si nosotros, haz de cuenta que fungimos como aval para otra persona, o sea, en un préstamo, en algo así, ¿no? Entonces, Dios ahí está hablando que nosotros tengamos cuidado, ¿no? En eso. ¿Por qué? A veces nosotros como hombres cometemos, por decir así, ciertos errores en nuestra vida, en cuestiones de esto, de pedir prestado y eso,
que a veces los pagamos caro, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros, por un mejor vivir, por estar cómodamente, por llevar mejor economía a nuestra familia, o realmente también influye mucho el entorno. Hoy en día aquí en Ensenada lo vemos mucho. ¿Por qué? Porque a veces, como estamos tan pegados a Estados Unidos, mucha gente de allá vive aquí. De Estados Unidos viene para acá y vive en este pedazo, en Ensenada. Y tiene un nivel de vida alto. Tiene un nivel de vida alto y pasa esto, que nosotros a veces, como ellos, nosotros vemos sus carros, sus casas, a veces nosotros, pues queremos nosotros vivir de esa manera. Pero a veces, pues nuestra economía, pues no está tan vasta y llegamos a eso, a pedir un préstamo. Y el hecho, otra cosa que les quiero decir, el hecho de querer algo mejor para nuestra familia no está mal, está muy bien. Pero también tenemos que ver nuestra economía, cómo está, nuestras finanzas, para no quedar atrapados en esta situación, ¿no? de un préstamo. Fíjense que yo les quiero decir como testimonio algo. En mi familia, cuando yo era pequeño, pues nosotros somos de Baja California Sur. Vivimos aquí a Ensenada porque mi padre se enfermó y desgraciadamente él falleció. Entonces nosotros éramos 12 de familia, pues éramos bastantes, ¿no? Y realmente pues nosotros teníamos, por ser tantos, pues ciertas necesidades porque ya no pudimos ni irnos para allá porque la gente donde nosotros somos de Baja California Sur se quedaron con la casa de nosotros. Y aquí no teníamos casa propia, de modo que empezamos a formar un patrimonio. Entonces mi mamá quedó como mamá y papá. Entonces cuando mi mamá pues a veces no alcanzaba para la renta o ciertas cosas que cubrir, pues mi mamá nos juntaba y hablaba con nosotros. Y nos decía, ¿saben qué, mijo? Nosotros vendíamos tamales y empanadas los fines de semana. Pero ella decía, cuando había más necesidad, decía, ¿sabes qué, mijo? Vamos a tener que vender empanadas o tamales entre semana. Y hablaba con cada uno de nosotros y nos explicaba la necesidad que había. Entonces nosotros lo entendíamos y apoyábamos en eso. Empezamos a vender y sacábamos el recurso para las necesidades que teníamos. Entonces, el punto es que ya nosotros crecimos y fue una gran enseñanza para nosotros, porque mi mamá, lejos de ella de pedir prestado, porque teníamos primos que estaban más o menos acomodados, ella siempre, con sus recursos que ella tenía, siempre trataba de salir adelante. Era una buena administradora, nunca pedía fiado. Y otra de las cosas que nos involucraba a nosotros en las necesidades de nuestro hogar. Y eso nos hizo personas, yo digo, realmente yo ahorita lo que tengo en mi bolsa compro. Yo no trato de pedir fiado o tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque fue eso la enseñanza que yo recibí de mi madre de chico. Y igual nosotros. Y cuando nosotros tenemos cierta necesidad, con toda confianza, a hablar con nuestra familia y decirle, ¿sabes qué? Mira, se trata de esto. Tenemos esta necesidad. Yo quiero darle lo mejor para ustedes, pero realmente no se puede. O igual manera, comentarlos a lo mejor entre la misma familia, te dan un buen consejo y te esperas y no te metes en problemas, ¿no? No quedas atrapado en esto. Bueno, vamos a ver el versículo 3. Dice, haz esto ahora, hijo mío, líbrate ya que has caído en las manos de tu prójimo, y ve y humíllate y asegúrate
de tu amigo. Bueno, una de las cosas aquí que está hablando Salomón es de que, pues bueno, ya tomaste el crédito, ya estás en la deuda. Entonces, nosotros como cristianos y como cualquier persona, lo primero que tenemos de hacer si tenemos una deuda es ver cómo vamos a salir de ella, ¿no? O sea, analizar cómo, de qué mejor manera podemos hacer una estrategia para salir adelante. Lo que yo le recomiendo, lo mejor es agarrar un asesor, ¿verdad? Que te pueda ayudar cómo hacer una estrategia para salir. Porque a veces quedas ahí atrapado. Y otra cosa muy importante, como les decía, la familia. Comentarlo a la familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, que hay eso. Y lo más importante es orar. Pedirle a Dios que te dé el discernimiento con quién ir o cómo salir adelante en esa. Porque la deuda ya está. Y como digo, no es ajeno. Muchas personas hoy en día las vemos en ese tipo de situación. Y una de las cosas que debemos de saber es de que no estamos solos. Bueno, en el versículo 4 dice, no des sueños a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento, perdón. Vuelvo a leerlo. Dice, no des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Es decir, a veces cuando hay deudas, decimos, o las evitamos. Aquí está diciendo dice, que tienen una deuda, pero no le hacen caso. Aquí está diciendo Salomón. Y a veces es así. Muchas veces tienes una deuda y dices, bueno, después la pago. Y te pones cómodo. Pero realmente esa deuda va a adquirir, ¿qué? Pues recargos. Va a ir subiendo. Y esa misma deuda, en que tú no le hagas caso, tarde o temprano, van a llegar y te van a tocar la puerta. Porque tú debes, como dice aquí al principio, tú ya empeñaste tu palabra, tú ya dijiste que ibas a pagar. Entonces es más difícil. Incluso dice acá en el 5, vamos a ver el versículo 5. Dice aquí, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Es decir, aquí está hablando de una persona que está atrapada en una situación, como dice, de un cazador, ¿no? Y a veces así es. Las deudas te atrapa tanto que puede llegar hasta enfermarte, hacerte daño en tu salud. Y fíjense, y en dado caso, a veces ya extremo, muchas personas hasta la muerte. Fíjense que yo tengo, incluso de aquí de la Congre, un testimonio de dos personas. Uno de ellos, pues tenían más o menos nivel económico. Y uno de ellos, una vez él tenía barcos. Se le hundió ese barco. Fue una pérdida tremenda. Un barco cuesta, creo que recogían atún y de los atuneros. Y tuvo una pérdida tremenda el señor y lógicamente perder un barco es bastante dinero, ¿no? Y lo que hizo este señor, todos los días venía a orar, a pedirle a Dios. Sí, fíjense lo que hacía él.
no tanto pedía por lo que se había perdido, que Dios le restituyera otra vez que vinieran a él su dinero, sino que él pedía siempre por las familias que había dejado sin empleo, siempre, siempre. Y yo lo miraba así fielmente. Y el otro extremo, esta persona era ganadero. Él venía a orar también, seguido, pero se descuidó, se afanó más en su trabajo. Tanto así que trabajaba muy noche, muchas horas. Y en una de esas andar él mismo, porque la gente se le estaba yendo, se le fue, se cayó del tractor. Incluso andaba un poco tomado. Y ese golpe lo llevó a la muerte. Descuidó su relación, descuidó eso, porque se afanó, ¿verdad? Y lo vamos a ver acá adelante porque una de las cosas que, los dos ejemplos que te di, los dos eran hijos de Dios, ambos. Y yo estoy seguro que los dos están con Cristo. Pero aquí hay dos ejemplos, cómo lo llevó uno y cómo lo llevó el otro. Jesús dijo que en este mundo vamos a tener aflicciones. Pero también dijo que nos iba a dar, ¿qué? El gran consolador. ¿Qué es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos consuela a pesar de cualquier situación. También dijo Jesús que vinieran a Él todos los que están cansados y trabajados, y Él nos hará descansar. Esa es la gran diferencia de la gente que tiene deudas en el mundo, de las que estamos nosotros acá de este lado. Y Dios nos va a ayudar, no importa cuál es tu situación económica, ni en qué bronca te hayas metido. Dios siempre está ahí, fiel. Él lo que quiere es que confiemos en Él, como esa persona que te digo. No somos perfectos. ¿O quién es perfecto? Que levante la mano. El único perfecto es Jesús. Estamos expuestos a cometer cualquier error. Pero Él está ahí, fielmente, vez tras vez. Ok. Vamos a el segundo que les había dicho. ¿Cuál es la actitud hacia el trabajo? Y eso lo vamos a ver aquí en el versículo 6. Dice aquí: ve a la hormiga, oh perezoso, mira su camino y sé sabio. Ok. Aquí Salomón está dando dos cosas: amonestaciones contra la pereza y la flojera. Una de las cosas que aquí da el ejemplo de la hormiga. La hormiga es un insecto. Todo el mundo lo sabe que es. Algo muy pequeño. Pero tiene una gran cualidad. Es bien chambeadora. Súper chambeadora. Bien trabajadora. Y es el ejemplo que está dando. Que veamos su forma de cómo se distribuye, cómo trabaja la hormiga. Y es una gran enseñanza para nuestra vida. Fíjense, hace mucho, cuando yo estaba en la primaria, en los libros, venía un cuento igual así, no sé si algunos que son más o menos de mi época se acuerdan, de la hormiga y el grillo. Andaba la hormiga en zumba, ¿no? Trabajando. ¿Y el grillo qué hacía? Puro con el violín. Ahí se la pasaba el grillo, tocando a gusto, y le decía a la hormiguita: grillo, grillo, ponte a trabajar. No, el grillo después.
Y seguía el grillo. Pues bueno, llegó el invierno y la hormiguita pues ya había juntado todo lo del verano y todo. Y el grillo pues ahí afuera con un montón de frío, tanto así que pues que llegó a pedirle ayuda a la pobre hormiguita, ¿no? Y fíjense que esa historia a mí me quedó bien grabada en mi mente. Y es una historia, como dice aquí Salomón, ¿no? Que nos demos cuenta, y sí es cierto. Y lo vamos a ver ahorita más adelante, cómo está la cosa. Bueno, nos quedamos en el 7, ¿verdad? Dice, la cual no tiene ni capitán, ni gobernador, ni señor. Bueno, otra de las cosas, como les decía, la hormiga lo que tiene es una gran organización. Son bien organizadas las hormigas. Pero lo que nunca he visto de la hormiga es de que otra hormiga le esté pegando latigazos a la otra para que trabaje. Jamás he visto eso. ¿Saben por qué? Porque la hormiga sabe lo que tiene que hacer. El trabajo para nosotros nos da muchas cosas. Una de ellas es la disciplina. El trabajo te da disciplina. La segunda cosa te da organización y gusto por hacer el trabajo. Si en esa secuencia vas tarde o temprano, vas a ser bendecido. Les digo por qué. Porque hoy en día es muy normal eso, de que mucha gente trabaja y no le alcanza. ¿Por qué? Porque la economía no está muy bien o te comparas con otro, como lo decíamos al principio. Pero Dios no es ajeno a nada, de ninguna de tus necesidades. Tarde o temprano, si tú tienes la disciplina, la organización y el gusto por tu trabajo, Dios te va a compensar de acuerdo a tu necesidad. A lo mejor no te va a hacer rico, pero eso te va a hacer un contentamiento en tu corazón. Y eso es importante. El 8 dice, prepara el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Es cierto, la hormiga, como en el verano las ves en zumba. Es cuando ellas pueden. Y en invierno, a sus nidos, a sus agujeros, ahí está. La hormiga piensa a futuro, es preventiva. Es otra de las grandes enseñanzas de la hormiga, que prevé el futuro. Fíjense que yo estuve, mi hijo, el que va en la secundaria, bueno, ahorita ya está en la prepa, cuando él estaba en la secundaria, me tocó, casi nos hicieron la fuerza, que fuéramos a escuela para padres. Y fuimos, más bien fui, y estábamos ahí. La persona esta estaba dando el tema y se trató precisamente del tema de que quién planeaba para su futuro. Y dijo esa pregunta, a ver, eran varias personas. Y dijo, a ver, ¿quién de ustedes piensa hacia el futuro? Ya han pensado y empezó a hacerlo. Y solamente de un montón que habían, 2 personas levantaron la mano. Y realmente, fíjense, como hace la hormiga, nosotros tenemos que hacernos esta pregunta. Yo veo aquí personas jóvenes, un poquito medianas, y de todas edades un poco, ¿no?
Y nosotros, tanto como jóvenes, medios o grandes como estemos, debemos de pensar eso. ¿Qué queremos para nuestra vida? ¿A dónde vamos? Sí sabemos, Dios provee y todo lo que... Pero nosotros, mientras en esta tierra, tenemos que planear el futuro. Algún día, los que no están casados se van a casar. A lo mejor dicen, bueno, ahorita me alcanza esto. Pero pensar más adelante, ¿no? Y los que estamos un poco más, término medio, pues ya que cuando estemos a nuestra jubilación, no sé. Eso es la pregunta, ¿no? Eso es lo que Salomón a través de este mensaje está queriendo decir. Que nosotros debemos de pensar en el futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando ya estemos grandes, no? Ok. El 9 dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormir, cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Fíjense, una de las cosas que nosotros debemos de quitar de nuestra, o rechazar de nuestra vida, es la pereza. En la Escritura dice claramente, el que trabaje, que coma, y el que no coma, ¿no? Está claro. Y pues si somos perezosos, pues, fíjense, la pereza nos hace hombres sin motivación, frustrados, sin metas, sin ilusiones. Eso a ese grado llega, ¿no? Pero fíjense, pero nosotros, el que tenga un poco de pereza o si vemos por ahí a alguien, pues nosotros podemos cambiar nuestra actitud. Si hay algo de pereza en nuestra vida, ¿no? Hay una fe pasiva que Dios dice, pues aquí me voy a sentar y Dios me va a dar todo, al cabo que Él es el proveedor, es el dueño de todo. O una fe activa, que dice, bueno, ok, me voy a quitar esto y para adelante, vamos, arriba, 1 y 2, 3. Fíjense, desgraciadamente, aquí en la iglesia, sin ser muy criticón, venimos de todas diferentes situaciones, ¿no? Y se ven, porque ni modo de ocultar, ¿no? Muchas situaciones. Es como cuando vas a un hospital, ¿no? Van muchos enfermos, ¿no? Así es más o menos la iglesia. Hay muchas necesidades, ¿no? Y una de las cosas que yo he visto mucho a muchas personas que llegan y pues dan su testimonio, ¿no? Y llega y dicen, ¿sabes qué? Pues incluso las ha visto uno. Tuvieron buenos trabajos, excelentes trabajos, tuvieron familia, tuvieron economías sanas y todo bien. Pero pasa el tiempo, los ves enfermos, sin familia, en situaciones difíciles. Todo por falta de no aplicarse. Mañana, pasado. Y desgraciadamente nadie es perfecto. Todo puede ocurrir en cierta manera, ¿no? A cualquiera de nosotros. Pero realmente es triste. Pero la iglesia
¿Para qué es la iglesia? ¿Para qué nos ha llamado Dios? Fíjense que en el Evangelio de Lucas es algo, a mí me gusta, siempre me gusta este pasaje porque en Lucas 15 Jesús habla de una parábola del hijo pródigo. De que cuando, pues ya saben casi la mayoría, ¿no? Del hijo pródigo, pues este muchacho estaba joven, le pide pues la herencia al padre, se va y todo eso, ¿no? Es un rollo, ¿no? El punto que quiero darles es este, que cuando este muchacho regresa, el padre lo ve con amor, corre hacia él, lo abraza y se le olvida todo lo que hizo. Otro punto, ¿saben por qué Jesús da esa parábola? Porque en el mismo Evangelio de Lucas, antes, los fariseos, los religiosos, estaban criticando a Jesús. Estaban diciendo, mira, Jesús se junta con lo peor, se junta con los recaudadores de impuestos y todo eso. Y fíjense, en esa cultura eran rechazados los recaudadores de impuestos, pero también los carniceros, los que criaban las ovejas. Un cierto grupo estaba, sí, eran israelitas, pero como que los separaban. Por eso Jesús da este mensaje del hijo pródigo. Que el padre va y lo ama. Y así es Dios. Dios nos ama tal como somos. No importa cuál es la situación en nuestra vida, Él nos ama. Y muchas de estas personas que les digo, a veces no superan esta situación por dos cosas. Porque no disfrutan la gracia de Dios, el perdón de Dios. Como ese padre que, como vuelvo a repetir, abraza al hijo, no le importa. Yo me imagino, creaba coches, no sé, venía sucio, no, todo despeinado. Lo agarra, lo abraza y le demuestra el amor. Así es Dios con nosotros. Él nos ama a pesar de cualquier situación en nuestra vida. No es como el padre, aquel que o vemos a Dios así, pues ya hice eso y Dios está así, ¿no? Con un cinto en la mano para cuando nos equivoquemos, ándale en las pompas. No. Dios nos ama tal cual somos. Entonces, ¿por qué nosotros a veces tenemos que ver ciertas cosas a nuestro hermano? Si Dios también está perdonándolo muchas cosas, porque hay pecados que se ven, son evidentes, pero hay pecados del corazón que no se ven. O sea, todos estamos en lo mismo. Y para eso es la iglesia, para sanar a estas personas que les dije, que no están todavía adaptados. No están embonando ahí. Y tenemos que orar. Ok. Como número 3, les dije cómo enfrentar los problemas del trabajo y de tu vida. Fíjense, como hombres, todos estamos expuestos a tener problemas. ¿En dónde? En nuestro trabajo, en nuestra propia vida. Y fíjense, el ejemplo más grande de cierta situación es del mismo Salomón, el que escribió Proverbios. Fíjense, cuando él estaba joven, ¿qué hizo Salomón? ¿Qué le pidió a Dios? Sabiduría. Y se la dio. Se la dio Dios a Salomón. ¿Y qué hizo con esta Salomón? Pues la aplicó. Tanto así que en su juventud escribió Proverbios. Israel, cuando mejor estuvo, fue cuando estaba el tiempo de Salomón. Estaba próspero Israel.
Incluso Salomón construyó el templo de adorar a Dios. Para adorar a Dios. Dicen que el templo era maravilloso, hermoso, ¿no? Salomón era bien chambeador, súper chambeador, trabajador. Pero también Salomón tuvo errores. Tanto así, si leemos Eclesiastés, vemos a un Salomón diferente de los proverbios. Se dice que Salomón escribió ya grande, el último de su vida, Eclesiastés. Incluso si te pones a analizar, a veces un poco deprimente lo que menciona Eclesiastés Salomón. ¿Por qué? Por los excesos, porque se descuidó Salomón. Empezó muy bien y empezó a hacer cosas que no le convenían a su vida. Y nosotros también tenemos que tener cuidado. Al último es cierto, Salomón se arrepintió y dijo que ninguna cosa sobre la luz de Dios puede hacer. Dios es soberano sobre todas las cosas. Lo aceptó y Dios lo recibió. Fíjense, él siendo un hombre bendecido por Dios grandemente y de gran testimonio, ¿no? Ok, vamos a leer Proverbios 11. 11:14. Dice, donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Aquí está hablando Salomón que al principio, cuando no hay sabiduría, un pueblo va a perecer. Mas dice, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Es cierto. Fíjense, mi mayor deseo para este grupo, yo pienso de cada uno de los liderazgos aquí del pastor Jonathan y todo eso, todos los que están alrededor del liderazgo de esta iglesia, es que cada uno de nosotros nos sientamos como familia, como una sola familia. Fíjense, en las familias grandes, bueno, yo vengo de una familia grande, ¿no? A lo mejor muchos de ustedes también. En las familias grandes hay diferentes problemas. Pero entre toda esa familia se juntan, se apoyan y salen adelante. Siempre y cuando Dios está en el medio de ellos. Y así es en la iglesia. Somos una familia muy grande que unos a otros debemos de apoyarnos, sentirnos a gusto. No importa, acá hay quien tiene sus diferentes dones, ¿verdad? Diferentes necesidades, pero ahí estamos, unos a otros para echarnos la mano. Jesús nos ama a todos y Él mismo quiere que nos sientamos unidos como una verdadera familia. El mayor consejo que yo les puedo dar es que tengamos un mentor. ¿Qué es un mentor? Un mentor es una persona de buen testimonio dentro de la iglesia. No perfecta, porque el único perfecto es Jesús. Esta persona te puede ayudar a ti
Cuando tú estás pasando ciertas circunstancias en tu vida, problemas, y tú puedes platicar con Él. Y Él puede orar por ti. Esa es la función de un mentor, de una persona que esté a tu lado. Y es bueno. Yo, afortunadamente, yo tengo uno. Y créanme que me ha ayudado bastante en mi vida. Y muchas cosas íntimas de mi vida, Él lo sabe. ¿Por qué? Porque me dio la confianza. Nos dimos la confianza y me ha ayudado un chorro. Aparte de pertenecer a una iglesia, de madurar. ¿Cómo madura también uno? Sirviendo a la iglesia. Integrándote a las necesidades de la iglesia. Dice, ¿en qué? Hay tantas cosas que hacer. A lo mejor pues no vas a predicar, pero sí vas a ayudar de ujier con los niños, no sé, qué sé yo, tantas cosas y tantas personas que están cansadas y están deseosas los líderes de que de cada uno los podamos apoyar, que nosotros podamos apoyar a ellos. Y otra de las cosas que nos ayuda a madurar es asistir a este tipo de grupos. Venir a estas reuniones de hombres. Y así es como nosotros vamos creciendo y vamos madurando y vamos avanzando. Y sobre todo se va haciendo una iglesia madura. Y además, a lo mejor pueden pasar ciertas circunstancias, ciertas cosas en tu vida que describimos aquí. Pero realmente para eso está la iglesia, para apoyar, para orar y para seguir adelante, ¿no? Bueno, pues mi tema fue el trabajo. Espero que lo hayan entendido. Y si no, pues ahí le preguntan a los pastores.